Buenos días, Daniel. Todavía no te escuchamos. Buenos días. Ahí, ahora sí, ahora Buenos días, perfecto. Cecilia. Un placer tenerte aquí otro año. Están todos muy emocionados de conocerte, aunque no sea presencial, por lo menos así, sin mascarilla, poder verte. Vamos a inaugurar entonces la primera conferencia que van a tener a lo largo del programa, que más que una conferencia esperemos que sea una conversación con Daniel. Él va a presentar varias de las ideas que ustedes ya han leído, según comentábamos ayer cuando hicimos la presentación informal en tribunas periodísticas y en sus últimos trabajos y libros y en diferentes lugares donde él va haciendo la reflexión. Como todos saben, Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco, es profesor en el Instituto Europeo de Florencia y ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Sus últimos libros son Una teoría de la democracia compleja y Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Es colaborador habitual de Opinión en el País y otros medios, y ha obtenido, entre otros, el Premio Euskadi de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Además está incluido entre los 25 pensadores del mundo más relevante. Y eso ya lo deducirán cuando lo escuchen hablar. Además, es un placer de verdad tenerte aquí, porque además hemos colaborado ya en múltiples oportunidades y podemos considerarnos amigos, de verdad. Y de lo que vamos a hablar, y esperamos que interese a todos y a todas, y que podáis debatir para empezar este programa de liderazgo, ya no es tanto los objetivos, que fue un poco lo que plantearon las presentaciones institucionales previas, ¿no? Siempre se habla de la Agenda 2030, de los ODS, de la igualdad, de género, de reformar las administraciones, sino de cómo queremos hacer todo eso, bajo qué marco, bajo qué principios. Y volvemos a lo mismo que mencionábamos ayer y también se hablaba hoy, digamos, de la democracia. ¿Cómo reconstruimos o cómo construimos o cómo rediseñamos nuestros modelos democráticos para dar cabida a todos esos objetivos y perseguirlos? Es decir, no solo importa el qué y el fin, sino el cómo. Entonces, esperamos un poco reflexionar sobre todos esos temas y te doy la palabra sin más dilación. Daniel, cuando quieras. Gracias, Cecilia. Buenos días a todas y a todos. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros. No me era posible, además, por si fuera poco, estoy ahora mismo, aunque hubiera querido salir, ya no puedo salir porque estoy en este entorno que es muy bonito, pero que me dificulta muchísimo escapar de la nieve. Bueno, quería hacer una reflexión. Cecilia ha sido muy generosa planteando que yo aquí voy a venir con soluciones. Los filósofos más bien somos especialistas en ponerlo todo perdido de problemas, y como tenéis largas jornadas luego para discutir y luego tenemos además un coloquio, lo que voy a plantear yo es cuál es la naturaleza del problema o del conjunto de problemas que tienen nuestras sociedades, porque únicamente si lo identificamos bien estaremos en condiciones de pensar los medios apropiados para ello, ¿no? Bien, a diferencia de otras épocas de la historia de la humanidad, hoy vivimos en una sociedad que no está tanto asediada por enemigos exteriores, que a veces también, sino por amenazas que ella se provoca a sí misma. Se trata de crisis y catástrofes como la pandemia, la crisis climática, inundaciones, sequías, etcétera, que de alguna manera son el resultado de nuestro modo de vida. Y claro, estando así las cosas, lo que yo propongo es que en vez de preguntarnos por la naturaleza de las crisis que afectan a nuestra sociedad, lo que nos planteemos es qué clase de sociedad es esta que genera tales crisis. ¿Por qué es tan complicado cambiar, incluso cuando la necesidad de cambio es tan obvia? ¿Y qué deberíamos hacer, no obstante, para aumentar las posibilidades de ese improbable cambio? De entrada, ¿se trata propiamente hablando de una crisis? Tal vez no, lo que tenemos no sea propiamente una crisis, si nos atenemos al correcto significado de este concepto. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un momento agudo, excepcional, en el que se decide la supervivencia de un organismo o de una institución. Y tras ese momento viene o bien la extinción de quien ha padecido la crisis, o bien se recupera la anterior normalidad, o bien se realizan las transformaciones necesarias para garantizar
en el futuro la propia supervivencia, ¿no? Esas son las posibilidades que hay, ¿no? Algunas de las actuales catástrofes efectivamente pueden entenderse así, pueden entenderse como una crisis más, que tarde o temprano se resuelve con vacunas, ayudas económicas o con las reparaciones que fueran necesarias. Pero hay otra parte que no es de esta naturaleza. Existen dimensiones de la crisis que no son transitorias o excepcionales y en relación con las cuales no tiene sentido hablar de una vuelta a la normalidad. Por tanto, no estamos en medio de una crisis, ni siquiera de varias crisis, como suele asegurarse, por ejemplo, con el término sindemia. No vivimos en una sociedad en la que hay contagios, sino en una sociedad contagiosa. Estamos en un mundo epidémico, no tanto en medio de una epidemia. Estamos en un mundo de inestabilidad financiera, más que de crisis económicas ocasionales. Creo que es muy importante entender esto bien para afrontar el asunto con toda su complejidad. Yo creo que no estoy exagerando si afirmo que no estamos preparados hoy por hoy para vivir y para gobernar un mundo en el que no hay crisis ocasionales, sino que es un mundo crítico. Es un mundo cuyas sociedades y gobiernos viven en medio de una inestabilidad mayor de aquella que son capaces de gestionar y para la que se habían preparado. Que la sociedad se encuentre en un estado de crisis permanente no quiere decir que haya muchas crisis, sino que no hay un mundo exterior desde el que nos llegaran esas crisis, sino, y por tanto que es muy improbable que seamos capaces de algo que pudiera calificarse propiamente como su solución. Donde mejor se comprueba esto es en el hecho del que hablamos desde hace un tiempo, de qué profundos son los debates acerca de cómo se terminan las crisis. No hacemos otra cosa que hablar de si esto ha terminado, cuándo terminará, en qué consistirá esa terminación, ¿no? Los seres humanos discutimos mucho acerca de la naturaleza de las crisis en la que nos encontramos, a qué se debe, cómo calificarla, etc. Pero todavía nos resulta mucho más difícil ponernos de acuerdo acerca de cuál es la normalidad a la que deberíamos aspirar. Si esa normalidad consiste en lo que está cronológicamente después de la sacudida, sin más, si es una recuperación del momento anterior a la crisis, o, tercera gran posibilidad, si implica un cambio transformador y requiere un cambio transformador, ¿no? Si al menos pudiéramos encontrar algo parecido a un culpable exterior a nuestra sociedad, si esto fuera un meteorito que ha chocado contra la Tierra, pero no, el problema es que la sociedad tiene un problema con ella misma, o un conjunto de problemas con ella misma. Son crisis que producimos con unas prácticas y con unas instituciones que son precisamente aquellas con las que tendríamos que solucionarlas. Creo que este es el núcleo de la dificultad. Ya he dicho que voy a empezar tratando de ponerlo todo lo difícil que es este asunto, ¿no? La gran dificultad es que coinciden quién origina las crisis y quién debería resolverlas. Esa coincidencia es el verdadero problema que tenemos, ¿no? Bien, parece claro, así lo hemos dicho y lo dicen los líderes políticos de nuestros países continuamente, que tenemos que cambiar la sociedad, que hay cosas que hay que cambiar. De entrada, aunque podamos estar de acuerdo con esto, la necesidad de cambiar no nos permite deducir la posibilidad de hacerlo. Es decir, las crisis actuales tienen un componente de llamamientos a la acción, a determinadas transformaciones y determinados cambios, pero que estemos de acuerdo en que hay que cambiar no suprime la controversia acerca de en qué dirección hay que cambiar y de qué modo. Si lo que tenemos que hacer es darnos prisa o más bien desacelerar. ¿Y qué es lo que la crisis ha puesto de manifiesto, ¿no? Todo el mundo anda diciendo, la crisis ha puesto de manifiesto, cantidad de discursos empiezan así, ¿no? Y lo que ha puesto de manifiesto la crisis es diferente según quién lo diga, ¿no? Resulta todavía más inquietante el hecho de que tal vez, dada nuestra condición y la actual configuración estructural de las sociedades,
no estemos en condiciones de hacerlo. Tenemos que aceptar, yo recomendaría que aceptáramos esa posibilidad, que no seamos capaces de hacerlo y que pensemos qué podemos hacer en vez de aquello que tenemos que hacer. Podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en la urgencia de combatir el cambio climático. Podemos tener las mejores intenciones, pero, como lo hemos visto en esta reciente crisis de Glasgow, esa exigencia termina siendo neutralizada por la irrelevancia de los estados, que no son los principales actores, por su insuperable diversidad de intereses, incluso por la incapacidad, para no echar de todo la culpa a los gobernantes, la incapacidad de modificar el consumo individual. Es decir, nos encontramos en la paradoja de que vivimos en una sociedad que puede mucho y poco al mismo tiempo, que es capaz de desplegar una potencia tecnológica sin precedentes, pero que apenas consigue garantizar el desarrollo equilibrado de esas tecnologías equilibrado en términos jurídicos, sociales o medioambientales. La sociedad es hoy tremendamente poderosa y frágil a la vez. La sociedad es el lugar en el que debe cambiarse y deben realizarse estos cambios, y el lugar en el que se generan las mayores resistencias a ese cambio. Venimos de una civilización que se ha construido sobre el dualismo naturaleza-sociedad, ¿no? Según el cual nuestra condición natural sería precisamente lo inmodificable, nuestra condición natural, no podemos modificar lo natural, mientras que lo social sería aquello que podemos moldear a nuestro gusto, ¿no? Bruno Latour, un sociólogo francés, decía que estos grandes imaginarios, la naturaleza y la sociedad, parecen haberse invertido hoy en día, ¿no? Y de alguna manera la naturaleza se ha convertido en una construcción artificial, mientras que la sociedad se estanca fuera de nuestras capacidades de modificación. La naturaleza sería lo maleable y la sociedad lo rígido. Esto que lo he dicho de una manera un tanto abstracta, se puede ejemplificar en un par de casos concretos, ¿no? Gracias a las vacunas hemos tenido un relativo éxito en proporcionar inmunidad biológica a una parte de la población. Pero ahora queda lo más difícil, lo que podríamos llamar la inmunidad social. Es decir, que el resto de los sistemas, además del sanitario, el sistema educativo, político, económico, consigan que no sucedan crisis tan graves, o que si suceden nos encuentren mejor preparados y con mayor capacidad para reparar los daños que producen en la sociedad. En el caso concreto de la crisis del coronavirus, la cuestión acerca de los cambios necesarios requiere de entrada examinar si las medidas que se adoptaron en los momentos álgidos de la crisis, especialmente el confinamiento, realizaron ya las modificaciones sociales que necesitábamos. Es decir, el confinamiento ya consiguió realizar aquellas modificaciones. Mi respuesta es que la excepcionalidad del confinamiento, que fue útil a efectos de frenar el contagio, no alteró suficientemente las condiciones sociales de la crisis, sino que produjo una ilusión de control. Es decir, hubo una intensa intervención sobre la sociedad durante el confinamiento extremo que frenó la extensión del virus, por cierto, con algún efecto secundario de gravedad, pero poco más. Es decir, el confinamiento como mecanismo de transformación de la sociedad y de neutralización de las causas que nos han llevado hasta la crisis es absolutamente ineficaz. La sociedad vuelve a sus rutinas con pocos aprendizajes significativos. El virus, se podría decir, lo agita todo, pero no cambia casi nada. Interrumpe muchas cosas, pero modifica muy pocas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la sociedad interpreta la crisis como una anomalía, tras la cual hay que restablecer la anterior normalidad. Después del confinamiento hubo incluso quien mantuvo un cierto tiempo la ilusión de que era fácil mantener a raya a la población. Pero aunque habíamos tenido una experiencia singular de control e incluso de docilidad, eso nos pudo llevar a conclusiones equivocadas. El rápido retorno a los viejos usos y costumbres revela hasta qué punto los grandes problemas
como el cambio climático o el consumo irresponsable, apenas se pueden resolver mediante una intervención directa y centralizada de las rutinas sociales. El uso de categorías bélicas para entender aquella extraña situación, por inadecuado que sea, ¿responde a qué? Responde a que la guerra ha sido el único fenómeno capaz de integrar de un modo similar las fuerzas centrípetas de lo sanitario, lo económico, lo jurídico y lo político a lo largo de la historia. Por eso las guerras han sido un poderoso elemento de integración y de construcción de los estados nacionales. Solo en la guerra, y si me permitís, y en el confinamiento, es posible temporalmente un control de la sociedad y un alienamiento de sus diferentes lógicas. El confinamiento integró momentáneamente a la sociedad, pero después se volvió enseguida a la lógica de la diferenciación. Unos reclamaban la reapertura de las escuelas, otros de los comercios, otros consideraban que por fin volvían los derechos que nos habían arrebatado. Y todo ello vivido con una euforia que nos predispuso para la ola de contagios del otoño posterior. La crisis del coronavirus pone de manifiesto que cada actor ha sacado consecuencias distintas y de acuerdo con lógicas diferentes e incluso incompatibles. Vuelve después la diversidad de actores que tienen a su vez que resolver problemas distintos. El empresario tiene problemas distintos que el maestro, o que la madre de familia, o que la médico, de un modo que no se puede fácilmente integrar. Vivimos en sociedades en las que se realiza una curiosa combinación de estabilidad y fragilidad. El comportamiento de los humanos y las estructuras sociales no son directamente modificables ni con la rapidez que sería necesaria. Creo que la solución a esta dificultad de cambiar las cosas consistiría, y no es poco, en mejorar nuestras capacidades para llevarlo a cabo, y no tanto en insistir en su necesidad. Decía una historiadora alemana, Hedwig Richter, que el afianzamiento de la democracia no se ha debido a cambios disruptivos, sino más bien a pequeños cambios y conquistas evolutivas. Es más fácil exigir cambios instantáneos, ya queremos se produzca tal modificación, que posibilitar cambios graduales. Las mejoras incrementales son menos excitantes que los grandes cambios intencionales, pero no hay que perder de vista la otra cara de la moneda, que las conquistas sociales también han de ser protegidas de los cambios sociales bruscos o de las innovaciones tecnológicas irreflexivas. Esta resistencia al cambio de las sociedades democráticas tiene su lado positivo, en que son menos vulnerables a las ocurrencias del gobernante de turno o a la irrupción de fuerzas extremistas. Cuando hablamos de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, solemos aludir a algo que debe hacerse. Hay que hacer tal cosa. Pero tal vez más interesante es haber constatado, como creo que hemos hecho todos en este periodo, hasta qué punto es difícil de cambiar la sociedad y cuál debería ser nuestra actitud ante esa dificultad. Las sociedades democráticas tienen, es lo que voy a tratar de explicar ahora brevemente, ¿no? Las sociedades democráticas tienen dificultades prácticas para la gestión de las crisis, pero no porque sean democráticas, sino porque están diseñadas para un mundo que en buena parte ya no existe. Esa sería mi tesis, y que voy a tratar de explicar. Es decir, las sociedades democráticas dan por supuesto que la sociedad continúa pacíficamente diferenciada, cuando lo cierto es que más bien lo que tenemos es una sociedad dramáticamente fragmentada. Como si estuviéramos en una sociedad mundial compuesta de estados soberanos autosuficientes, que son capaces de unificar criterios y movilizar en su interior, cuando en realidad apenas lo consiguen, tanto hacia afuera como en su interior. Yo creo que si no entendemos bien la naturaleza de este anacronismo, no podemos hacernos cargo de la crisis de nuestra sociedad. ¿Qué queremos decir, qué quieren decir los sociólogos cuando hablan de una sociedad diferenciada? El éxito de la sociedad moderna se debe a lo que los sociólogos han llamado diferenciación funcional y que permite que las esferas de la economía, la política, la sanidad, el derecho, la educación se desarrollen autónomamente. Los instrumentos para resolver los diferentes problemas sociales pueden hacerlo únicamente si se respeta la lógica de cada uno de esos subsistemas. Pongo algún ejemplo. El derecho se resiste a su instrumentalización política.
el mercado se emancipa de la tutela política. Los creadores culturales se libran de la censura moral. Y como conquista histórica, el Estado Nacional consiguió que las evoluciones de cada uno de esos subsistemas se mantuvieran con una cierta congruencia. La verticalidad de la jerarquía institucional era respetada y la provisión eficaz de bienes públicos que realizaba la burocracia de los estados proporcionaba la legitimidad necesaria para que el sistema resistiera al menos aquellas crisis para las que había sido diseñado. Sobre esta idea básica se configuró instituciones tan relevantes para nuestra sociedad como la distinción de poderes, la división del trabajo o la diferenciación de esferas sociales autónomas. Dábamos por entendido que esa configuración de la sociedad nos proporcionaba más libertad, seríamos más productivos. La articulación equilibrada de todo ello no nos parecía especialmente problemática. Pues bien, hoy estamos en un contexto completamente diferente. Hacia adentro y hacia afuera, en el seno de los estados y en la comunidad transnacional o global, ese equilibrio es puesto a prueba. Por supuesto, no vamos a renunciar a esa diferenciación, porque eso supondría abandonar elementos fundamentales de nuestra cultura política en una democracia liberal, como la primacía de la ley, la secularización, la distinción entre lo privado y lo público, el carácter abierto de la economía de mercado. Pero actualmente nuestros problemas no proceden de la falta de diferenciación, sino de la dificultad de equilibrar esas diferencias. Hoy nos encontramos, a mi juicio, en una constelación muy distinta de la época gloriosa de los estados nacionales, pese a los intentos de restablecer nostálgicamente esa congruencia que la izquierda trata de recuperar en términos de Estado y la derecha en términos de nación, pero sin conseguir ocultar que se trata de algo tremendamente problemático, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro problema fundamental hoy es la configuración de lo común sin anular las diferencias. ¿Cómo conseguir una unidad de acción a partir del pluralismo y la inteligencia distribuida? ¿Cómo impedir que la pluralidad de lógicas y de perspectivas entre la política, el derecho, la economía, se convierta en una trágica incompatibilidad, ¿no? El problema a que hoy nos enfrentamos se podría formular así, ¿no? ¿Cómo restablecer una coherencia entre todas esas dimensiones actualmente enfrentadas sin sacrificar las conquistas de libertad que debemos a su separación? ¿De qué modo equilibramos los imperativos ecológicos y de salud pública con la productividad económica, con la autoridad judicial, etcétera, ¿no? La pregunta acerca de cómo gestionan sus crisis las sociedades actuales debe contestarse indicando qué crisis son esas que no somos capaces de resolver. ¿A qué se debe nuestra incapacidad? Bueno, creo que se podía sintetizar, y con esto ya paso al último punto de mi intervención, diciendo, llamando la atención sobre lo siguiente. Una sociedad diferenciada, como son las sociedades modernas, tiene una gran capacidad para resolver problemas concretos, problemas que atañen a un ámbito específico. Por ejemplo, la ciencia produjo con gran rapidez vacunas eficaces. El sistema científico resolvió un problema particular, la creación de vacunas. Las organizaciones empresariales, educativas, se digitalizaron en un periodo de tiempo muy breve, de acuerdo. Pero esas sociedades se encuentran con unas mayores dificultades cuando el problema tiene una naturaleza que trasciende esa competencia sectorial y que atañe al conjunto de la sociedad. Especialmente los efectos laterales que transforman dichas soluciones en problemas para otros. Hemos solucionado un asunto, pero hemos creado otros. Hemos solucionado un problema de vacunación social, pero o de detención del virus con el confinamiento, pero hemos producido un problema de salud mental, o hemos parado la economía, o hemos tensionado a las familias. En fin, ejemplos de esto podríamos poner mil de ello, ¿no? Es decir, una ciencia cuyo resultado, por ejemplo, ha sido tan rápido, no hacemos otra cosa que felicitarnos de lo rápido que ha funcionado la ciencia, ¿no?
bueno, eso tiene también un efecto perverso, indirecto, pequeño, pero no despreciable, y es que ha producido una desconfianza en ciertos sectores de la sociedad, esa rapidez, ¿no? O hemos tenido una gran digitalización, pero estamos amenazando otras formas de comercio, ¿no? Las familias no estaban diseñadas para que sus miembros vivieran mucho tiempo juntos, sin otros momentos de diferente relación social, ¿no? Bueno, y como esto, muchísimos ejemplos, ¿no? Es decir, mi tesis sería que tenemos unas instituciones que resuelven bastante bien problemas aislados, de acuerdo con ese esquema de la diferenciación, pero que fracasan sistemáticamente cuando se trata de un problema que implica a varios ámbitos y varias lógicas sociales. Y por supuesto que naufragan estrepitosamente cuando ese problema afecta a la totalidad de la sociedad, es decir, cuando estamos ante una crisis, porque una crisis es eso, algo que afecta a la totalidad de la sociedad. Es decir, la enorme capacidad de prestaciones que proporciona la diferenciación funcional se debía ¿a qué? A la especialización, a la segmentación, a la renuncia a monopolizar la totalidad social. Pero eso mismo, esa fragmentación, esa segmentación, esa división, representa un problema cuando lo que haría falta es tener en cuenta escenarios de interdependencia, una visión de conjunto o una coordinación. Entonces ahí empiezan los verdaderos problemas. ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Cómo podríamos resolver este tipo de problemas? No me voy a escapar sin decir alguna línea de reflexión, al menos por dónde deberían ir las soluciones, aunque eso no sea de mi estricta competencia. Creo que la solución vendría por alinear esos ámbitos que tienen cada uno de ellos una cortedad de vista propia. Y por tanto, ámbitos como la economía, la sanidad, la política, etcétera, o el derecho, que tienden a tomar en cuenta únicamente su propia concepción de la realidad. ¿Cómo conseguimos que cada uno de ellos vea un poco más de la realidad que lo que su propia lógica y su propia especialidad le lleva a ver? Y, por supuesto, sabiendo que la convergencia entre todos esos ámbitos será siempre provisional, será discutida, será revisable. Yo creo que el gran tema de reflexión de las sociedades contemporáneas es la divergencia de lógicas y sus potenciales efectos negativos. Los riesgos que estamos generando como sociedades por no atender a criterios de compatibilidad, por no haber explorado suficientemente cómo hacer compatible todas esas cosas. Y, por tanto, dicho en positivo, nuestra mayor innovación política consistiría en crear espacios y dinámicas de encuentro y de conexión entre lo jurídico y lo económico y lo político y lo sanitario. Un sociólogo alemán, Armin Aschey, ha proporcionado un bello imperativo categórico para este nuevo mundo en el que la diferenciación y la soberanía han topado con sus límites. Decía, actúa de manera que el otro se pueda acoplar, que se pueda conectar. Conectarse no significa consenso, no significa sumisión o control, porque esto no va a funcionar. No vamos a controlar la economía, no vamos a someter al poder político con la primacía del derecho, todo eso no se va a poder hacer. Pero lo que podemos conseguir es que se rompa la lógica de la indiferencia y de la externalización con la que funcionan todos esos sistemas, ¿no? Yo miro por lo mío, yo miro por la primacía del derecho, como acaba de ocurrir en España con la sentencia del Constitucional que declara inconstitucional el estado de alarma, sin atender a las consecuencias que eso puede tener. En este caso concreto, además, al ridículo que supone hacerlo 6 meses después, ¿no? O un año después. Yo acelero el comercio sin tener en cuenta que eso, o la hostelería, sin tener en cuenta que eso tiene unas consecuencias sanitarias. O yo decreto el confinamiento teniendo poca consideración del hecho de que eso produce un parón económico que tiene también consecuencias en términos de salud. Es decir, que el lío de este asunto es que tenemos que compatibilizar lo incompatible. Esa es la gran prestación hoy en día del liderazgo, ¿no? Ya que estáis vosotros en unas sesiones que tienen precisamente este tema, yo creo que es el gran desafío
que tenéis por delante, que tenemos por delante, ¿no? Cómo ser agentes de la compatibilidad. Y bueno, esto tiene varias dimensiones. Puede ser tener en cuenta la perspectiva de otros, preguntarse siempre por cómo se ve esto desde fuera, desde otra lógica distinta de la mía, pero puede también dar lugar a formas más intensas de reciprocidad, de acuerdo, de coordinación, de cooperación, de integración, dependiendo de los casos, ¿no? Hay formas suaves o fuertes de acoplamiento y de conexión, ¿no? Bien, termino diciendo, si la verdadera crisis de nuestras sociedades es esta, y las catástrofes recurrentes son sus recordatorios, como venimos desde hace mucho tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es abordar los problemas de una manera más anticipatoria, más holística, transnacional, más colaborativa, más horizontal. Las crisis nos están recordando la necesidad de pensar en una nueva manera de hacer política que sea más receptiva para las formas inéditas que va a ir teniendo que adoptar en una sociedad que se hace cada vez más imprevisible. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Daniel, muchísimas gracias por todo lo que has ido sugiriendo, porque hay muchas ideas y estoy segura que algunas se activan ahora, inmediatamente, pero hay otras que quedan latentes y se activan con el paso del tiempo, ¿no? Para la reflexión. Incluso a medida que ibas comentando diferentes cuestiones, yo iba conectando. Uno siempre hace su sinapsis con lo que uno tiene, con el conocimiento previo, ¿no? Y pensaba en estos compatibilizar lo incompatible, cómo logramos eso, ¿no? Y esta idea también de cómo hacemos reconocimiento en sociedades diversas, y planteaba algunos filósofos y filósofas que están también sobrevolando aquí, Nancy Fraser y su discusión con Axel Honneth, digamos, esto del reconocimiento de la diversidad, pero la redistribución, bueno, que creo que son cuestiones que están siempre presentes, y sobre todo el diálogo. Me interesa mucho esto de cómo construimos diálogo en términos fácticos y empíricos entre las diferencias, ¿no? Y ese diálogo, cómo creamos actitudes también que sean favorables al diálogo, que eso es un tema. Y creo que hay una cuestión acá que no hay que esperarlo, hay que empezar a hacerlo de alguna manera y hay que entrenarse, porque creo que no venimos todos preparados al diálogo, ni hay que esperar que de modo espontáneo de repente aprendamos a dialogar, sino que hay que entrenarlo, y eso supone crear estructuras e instituciones para que eso suceda, para que haya lenguajes comunes. Y ayer lo comentábamos informalmente cuando iniciamos, nos conocimos con los participantes del programa, y poníamos ciertas reglas para el diálogo y para establecer lenguajes comunes, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Pero bueno, no me voy a detener en ello y le voy a dar la palabra a los compañeros y compañeras para que aprovechéis y preguntéis y reflexionéis. Les paso el micro a quien se anime. ¿Quién se anima? Martín. Bueno. Ante todo, muchas gracias, Daniel. Ha sido en algunos aspectos iluminadora tu exposición, creo que es extremadamente valiosa. Me quedo con una preocupación grande sobre algunos de los puntos, creo que era la intención, así que ahondaré en algunas cosas. Me preocupa cuando pensamos en términos de acuerdos, en términos de salir de lo inmediato propio de cada de las instituciones, de los espacios, de los intereses. Dos cosas muy características de las democracias actuales que tienen que ver con el sentido de la urgencia de todos los problemas, la incapacidad, la poca posibilidad de proyectar esos problemas, mediado además por el cambio tecnológico de manera inevitable, y junto con el sentido de urgencia también alguna cuestión hasta de diseño de nuestras democracias, que son a fin de cuentas sistemas de vetos. Entonces quizás teníamos un esquema que se suponía funcional, de grandes consensos que estaban aquí en Europa, que estaban en los Estados Unidos, que en algún sentido también estaban en los países latinoamericanos y que estallaron, creo yo, con la crisis del 2008, que que hoy es muy difícil, lo que hemos obtenido como alternativa a eso es fragmentación. No hemos obtenido nuevos grandes proyectos. Y me cuesta pensar estas cosas cómo no alimentan
el caso para quienes plantean otros sistemas diferentes y cómo esos sistemas diferentes de nuestras democracias no ganan espacio como narrativa atractiva frente a las disfunciones que muy bien señalaste y describiste. Quiero decir, el sistema de China, de Vietnam, muchos sistemas asiáticos con partidos únicos que además aparecen relativamente altamente institucionalizados y tecnificados y etcétera, no pueden hoy legítimamente venir y decir, miren, nosotros tenemos este sistema que armoniza mejor los problemas sociales. ¿Por qué? Porque la democracia con sus procedimientos es a veces lenta para dar respuestas urgentes y rápida para pensar en el mediano y largo plazo. Y digo, y las inmediateces, las formas de los debates, creo, atentan contra quien puede dar la respuesta de no, pero nosotros tenemos sistemas que nos representan, que nos muestran mejor, porque justamente estamos fragmentados, como bien señalaba Daniel. Creo que hay algo ahí que merece una reflexión para la que no tengo ninguna respuesta clara, obvia, rápida, que es, teníamos un sistema de consensos, de falta de diferencias, que decíamos estalló, y lo que hemos tenido hasta ahora y lo que nos aparece hasta ahora es una fragmentación casi irresoluble. Y cuando vemos las respuestas de la pandemia, cuando vemos las respuestas también internacionales y nacionales, digo, se habla, por ejemplo, no sé, de la resiliencia frente a los problemas de las cadenas de valor globales. Ahora, si yo soy una empresa grande, digo, que produce una parte en Asia, una parte en México, una parte, y digo, y llevo un producto final así de esa forma más barata, sin stock, etcétera, para ir hacia cadenas más resilientes tendría que estar en coordinación con toda mi competencia, ¿sí? Porque si no, el otro va a producir más barato. Bueno, ¿dónde están los estados? ¿Dónde están los consensos para decir cuáles son estas normativas? Bueno, me parece extraordinariamente difícil para nuestras democracias en su estado actual dar respuestas. Quedé pensando, Daniel, con tu intervención en estos problemas que parecen casi irresolubles y parecen dar caso a soluciones poco democráticas y que a su vez digo, atentan contra valores que tenemos muy incorporados casi en los corazones. Muchas gracias, Martín. Si querés, Daniel, recogemos varias intervenciones y una vez interviene. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Como tú quieras, Cecilia. A ver, si tenemos alguna otra intervención. Sí, venga. Gracias, Daniel. De toda la exposición me quedó porque iba pensando en lo que nos decían, ¿no? O sea, cómo resolver, cómo ir a la acción. Y cuando tú planteas este tema de crear espacios de encuentro, creo que es el fundamento de la democracia y de democracias que actualmente, con la pandemia obviamente a nivel global, se han puesto en cuestión y la preocupación que tenemos es cómo llevar a cabo ello si es que la población ha visto que no ha habido respuestas desde lo político, lo científico ha sido cuestionado, los sistemas de salud han sido debilitados. Entonces, creo que el reto es enorme de generar esos consensos entre lo político, entre lo jurídico, entre el tema de salud, el educativo, en fin, todas las formas de relacionamiento. Pero creo que ante ello y las herramientas que tiene la democracia, lo que no podemos poner enfrente como la posibilidad son los autoritarismos que también se han hecho presentes. Por ejemplo, en Perú, cuando se declaró el confinamiento, han salido con tanques de guerra, han salido soldados, como si de esa forma se podría generar conciencia en la población de poder, y esto me traía el recuerdo cuando tú hablabas de cómo se manejan las guerras, ¿no? Entonces, uno no puede en democracia resolver de esa forma que finalmente creo que se ha repetido en algunos países y el resultado en lo inmediato, aún sin haberse resuelto la crisis, no es un resultado satisfactorio para la población. Hasta ahora seguimos sin ir a clases en ningún sistema educativo. Ha habido un enorme retroceso, creo que en América Latina estamos peor que nadie. Entonces, la gran
pregunta es cómo hacemos de que el diálogo, el consenso, sea algo que nos permita ver las perspectivas de los otros. Y creo que ahí hay también una enorme responsabilidad de la clase política en los países, pero también ver los individualismos, cómo la sociedad, en esta sociedad cosmopolítica, cosmopolita, va generando los cambios, ¿no? Y a veces esos cambios pequeños son los grandes cambios también que se pueden dar. ¿Alguien más? ¿Chicas? Tal vez después, ¿o tenemos otro? Hola, Daniel. Yo tengo, usted mencionaba como varias ideas sobre este tema de las crisis. Y tengo como unas interrogantes. Usted iniciaba con una pregunta que era, ¿quién origina y quién debe resolver las crisis? Y hablaba también en otro momento sobre esta dificultad de las democracias modernas de poder resolver estos conflictos sociales con la agilidad que demanda del momento. Y de alguna forma usted si lo interpreté bien, lo relacionaba con esta idea de la diferenciación funcional, esta incapacidad de ver las problemáticas sociales de forma sistémica, ¿sí? Una vinculación entre ellas. Y ahí yo le quería como preguntar, me gustaría que pudiese profundizar un poco sobre esto, si el límite de esto no tiene que ver sobre los mismos elementos en los que se fundan las democracias modernas, que era, por un lado, es la gran promesa de la igual libertad, y por el otro lado el abandono a un modelo económico de distribución de los derechos, o sea, de lo social, de la producción social. Y ahí lo digo como, y luego me fui en una pensando, yo, bueno, pero también ahí quizás puede estar una respuesta a quién origina esta crisis, quién debe resolverla, porque no sé, a mí me parece que hay un hilo conductor. Cuando yo miro lo económico, y no quiero tampoco hacer como un totalitarismo de lo económico para explicar la sociedad, pero cuando miro lo económico, puedo ver muchas vinculaciones. Más allá de una ausencia de una mirada sistémica, yo lo que puedo ver en escenarios, intereses económicos per se, pujando agendas. Entonces, quizás, y ahí me gustaría ver que podamos un poco conversar sobre eso, quizá la incapacidad de los estados, de la mirada del Estado sobre eso, sobre apostar sobre la igual libertad en todos los escenarios como de la sociedad. Entonces me gustaría un poco que si pudiese retomar esa pregunta inicial de quién origina y quién debe de resolverla. Y creo que por ahí también pudiésemos ubicar un locus de la democracia sobre ese antagónico, que a veces que es necesario, a mi entender, para construir esas identidades. ¿A qué nos enfrentamos como sociedad de cara a construir en la pluralidad como una identidad común? Es por ahí. Pues yo creo que tienes bastante ya para la materia, y yo incluso iba pensando a colación de las tres intervenciones, ¿no? Esto que planteaba Martín al principio de las urgencias, ¿no? Del imperativo de la urgencia, que tiene que ver con otro sociólogo francés que es Gilles Lipovetsky y la sociedad del gusto, ¿no? Que él habla de esta frugalidad, pero de lo acelerado que va todo, y no parece haber un horizonte de cambio de eso, ¿no? Y esta preocupación que planteaba Martín de, bueno, están ahí, parece que hubiera soluciones como el decrecimiento, pero no parece ser muy seductor el decrecimiento ni la colaboración, o todo esto no se puede esperar que surja espontáneamente. Y también lo que planteaba la compañera de República Dominicana, que ayer hablábamos de eso también, de quién origina la responsabilidad de la justicia global. Yo no originé el cambio climático, pero soy el que me lo voy a tener que comer en primera persona, que ella planteaba ayer. Y esto de volver a los pactos originarios de Estado, ¿no? Volver al pacto social, esto que siempre desde el feminismo se está discutiendo, si queremos un nuevo contrato social o si no queremos contrato social, todo el modelo liberal que hay atrás de esto, que también me parece muy interesante. Y dejo aquí, así puedes intervenir, y en todos casos hacemos una segunda ola. Gracias. Bueno, supongo que tengo 2 o 3 horas para contestar a todo esto. Bueno, muchas gracias. Me habéis puesto el dedo en la llaga con las 3 preguntas en asuntos fundamentales.
y que a mí me han interesado mucho. De todo ello trato en mis libros, especialmente en la teoría de la democracia compleja, y el haberlo escrito ahí me permite ahora hacer respuestas un poco más rápidas, ¿no? Lo primero de todo, a mí lo que más me preocupa, decía Martín, empezaba una frase diciendo lo que más me preocupa, yo estaba pensando, ¿qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que hiciéramos un análisis banal de la crisis. Es mi gran preocupación. No sé si lo vamos a superar, si lo vamos a hacer bien o no. Lo que yo estoy, además creo que es mi responsabilidad, porque yo no soy un político, yo soy un filósofo, nadie es perfecto, ¿no? Lo que yo quiero es luchar para que se haga un diagnóstico acertado, sin tener yo la solución ni la fórmula, ¿no? Pero que enseguida me inquieta mucho en ver ciertos líderes políticos que esto lo han banalizado, ¿no? Lo han banalizado diciendo, bueno, pues hacemos una pequeña corrección, bueno, pues cuando desaparezca el virus ya está. No, aquí esto es una enorme ocasión para que revela nuestras grandes contradicciones. Es una gran ocasión inmejorable para pensarlas bien, de entrada pensarlas bien, reconocerlas adecuadamente, debatirlas como lo hacemos en una democracia y luego ya veremos cómo lo resolvemos, ¿no? Bien, sobre el tema de la urgencia que decía Martín, efectivamente, yo creo que tenemos varios problemas en relación con el tiempo de la política. Un problema elemental es el problema de que el tiempo de la tecnología no nos respeta. El tiempo de la tecnología es brutal, es rapidísimo. Yo ahora trabajo sobre temas de regulación de la inteligencia artificial y de la digitalización y percibo con angustia cómo el ritmo de nuestros debates, de los debates, digamos, de la gente de letras, de los filósofos, juristas, etcétera, es un debate exasperadamente lento en relación con cómo va la tecnología. No digo nada si hablo de los parlamentos, que todavía muchos de ellos ni siquiera han iniciado debates. Por cierto, en esto Europa, la Unión Europea, o sea, el Parlamento Europeo nos lleva muchísima ventaja a todos los demás parlamentos, incluido al Congreso de España, ¿no? Bien, tenemos ese problema por un lado. Tenemos otro problema, que es el problema de diseño de las instituciones, porque efectivamente no podemos hacer la política al ritmo de la tecnología, pero podemos tener un diseño institucional que de alguna manera palíe un poco ese diferencial, acorte un poco ese diferencial. Y eso tiene que ver muchas veces con no perder el tiempo, tiene mucho que ver con tener unas instituciones que escuchen a la sociedad, que permitan integrar, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la democracia hoy en día, de los grandes desafíos, cómo integramos el saber experto, el saber de los expertos en la toma de decisiones políticas, sin cargarnos la democracia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos democráticamente? Eso es un problemón de primera envergadura, ¿no? Decías, Martín, el tema de los vetos, ¿no? Y lo voy a vincular con el tema de la democracia, ¿no? Y también respondo en parte a la segunda pregunta, ¿no? Una democracia es un sistema de vetos, inevitablemente. Hay mucho veto en la democracia y además es que sería desastroso que no los hubiera, ¿no? Lo que pasa es que hay vetos y vetos, ¿no? O sea, hay vetos que simplemente bloquean la toma de decisiones y hay otros que simplemente se garantiza que la toma de decisiones no se haga a expensas de una brutal imposición, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Europa, por ejemplo, va muy lenta en la integración europea porque Europa es especialmente el continente, Europa, la institución de la Unión Europea, es especialmente un espacio en el que conscientemente está prohibida la unilateralidad. Es un sistema para evitar la unilateralidad, ¿no? Y la imposición, ¿no? Pero claro, eso nos hace que llegamos tardísimo a casi todo, ¿no? Ahora bien, y esto me sirve para hablar de la democracia. Yo creo que uno de los grandes debates que va a haber en el futuro, sobre todo si las democracias siguen cosechando fracasos, es que va a ser cada vez más tentadora en el seno de nuestras sociedades la tentación autoritaria. Va a ser cada vez más atractiva, lógicamente. Y por tanto la eficacia es un valor que deberíamos recuperar, ¿no? Es un valor que no nos suele preocupar demasiado, pero la ineficacia es letal. Es letal la corrupción para la democracia, es letal la violencia, pero pensamos muy pocas veces lo letal que es la ineficacia, que no seamos capaces de resolver problemas como el cambio climático o la violencia machista o otros temas que parece que son, o sea, generamos
un sentimiento enorme de frustración entre nuestra gente. Pero en la línea de defensa de la democracia, en el pequeño librito este que escribí sobre la pandemocracia, le dediqué unas páginas a hablar cómo en el fondo la democracia no es tanto un sistema de representación por el lujo de la representación, sino por la inteligencia de la representación. Es decir, hay un célebre libro que se llama La inteligencia de la democracia. La democracia es un sistema mucho más inteligente que los demás. O sea, no solamente tenemos que defender la inteligencia por cuestiones ético-políticas, sino también porque es más inteligente. Un sistema abierto al contraste, donde tú dices A y alguien dice B, donde no se persigue la libertad de expresión, sino que se protege, donde hay tensiones y protesta, cualquiera puede protestar y manifestarse. Todo eso no es solamente una especie de tolerancia hacia la diversidad, es una prueba de inteligencia, de que la humanidad evolutivamente nos hemos dado cuenta de que nos hace más inteligentes el respeto de las opiniones contrarias, del contraste. Que a la oposición no se la fusila. Quien ha perdido las elecciones ha perdido las elecciones, pero tiene otra oportunidad. Y es bueno que un sistema como el nuestro, como los nuestros, reconozcan en la legitimidad de mandar al que ha ganado las elecciones y la legitimidad de volverse a presentar a quien las ha perdido. Esto es inédito en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad las cosas no democráticamente se han resuelto cepillándose expulsando del campo de juego al que pierde, ¿no? Y nosotros con el que pierde tenemos un respeto. Repito, no solamente, no por criterios morales, sino por una reserva de inteligencia. Y aquí con esto también quería decir una cosa en relación con la segunda pregunta, que no recuerdo quién me lo ha hecho, no os habéis presentado, y me estoy dirigiendo a Liana de Perú. Bien, viva Perú. Lo estoy haciendo de una manera genérica. Bueno, vamos a ver. Yo he traído a colación la metáfora de lo bélico para poner de manifiesto cómo la guerra ha sido un gran momento de unificación. No podemos esperar que una guerra nos unifique. Ojalá no nos unifique una guerra, ¿no? No sé, el gran asunto es cómo conseguimos que nos unifiquen escenarios de paz, ¿no? Pero a la pregunta que me hacías de, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? Teniendo en cuenta que no va a haber una guerra y ojalá. Y además, si en Perú hicisteis esto, aquí en España también hubo la misma situación. También aquí el presidente de gobierno, en las primeras ruedas de prensa, se hizo rodear de militares llenos de condecoraciones, que por cierto desaparecieron enseguida, ¿no? Enseguida se dieron cuenta de que no tenía ninguna lógica, salvo que nos querían meter un poco de miedo, ¿no? Pero ya lo teníamos, ¿no? Vamos a ver. Yo diría, como solución, no pensemos tanto en las personas, en los comportamientos individuales, como en la lógica institucional. O dicho de otra manera, si queremos producir cambios en la sociedad, podemos hacerlo de una doble manera. Esperando tranquilamente a que nuestros conciudadanos se conviertan en héroes o santos, y creo que eso nos va a llevar bastante tiempo y no es muy verosímil, empezando por los gobernantes y acabando por el último ciudadano o ciudadana. O podemos hacer políticas con incentivos, con información para el ciudadano medio. Es decir, no hagamos política para santos. Si tratamos de disuadir de que la gente coja el automóvil, hagámoslo poniendo un buen servicio de transporte público, no exigiendo a la gente un sacrificio heroico, por poner un ejemplo, ¿no? Y como esto, otras cosas. Tenemos que modificar hábitos de consumo, de energía, de movilidad, en muchos ámbitos. Tenemos que procurar esos cambios. Facilitémoslo, no esperemos que la gente se sacrifique excesivamente, porque no lo va a hacer. A la representante de la República Dominicana le quería decir finalmente, vamos a ver, tenemos una gran tendencia a pensar nuestros problemas
como el resultado de la influencia de una fuerza externa perversa, maligna, malvada, cosa que suele ocurrir. Suele ocurrir que grandes corporaciones, ahora mismo tenemos los gigantes tecnológicos, y toda esa gente que actúa asimétricamente en el mercado, etcétera, etcétera. Es verdad, ¿no? Pero pensemos siempre que esos ataques se aprovechan de nuestras propias debilidades. Y hagamos lo que está en nuestra mano, que es corregir esas debilidades propias, ¿no? Siempre habrá quien se aproveche, siempre habrá quien trate de obtener una ventaja asimétrica de una debilidad. En nuestra mano no está el combate contra una fuerza extremadamente poderosa, pero sí que está en nuestra mano la corrección de esa debilidad propia. Y no es poco, no es poco que nos preguntemos, no sé, por ejemplo, en estos días habéis visto que en Europa hay un problema, tenemos un problema porque en Bielorrusia, el gobierno de Bielorrusia está poniendo migrantes en la frontera con Polonia para presionar geoestratégicamente. Bueno, eso para nosotros no sería un problema si no tuviéramos una enorme debilidad en cuanto al discurso y a la falta de políticas comunes en relación con la migración. Yo no puedo hacer nada o muy poco en relación con la presión que me hace Bielorrusia, pero Bielorrusia no me haría esa presión si yo tuviera resuelto el problema de la migración y lo tuviera comunitarizado suficientemente y hubiera hecho entender a mis poblaciones que eso no es un problema, sino que es una oportunidad, ¿no? Por tanto, en este tema, en este asunto concreto de la presión perversa que hace Bielorrusia sobre Polonia y sabiendo que la hace sobre Europa, la hace sobre una Europa dividida sobre la cuestión de la migración. La mejor manera de resolver en el corto plazo lo que haya que hacer, no sé. En el largo plazo, tengamos una política coherente de inmigración. Como no la tenemos, y mientras no la tengamos, se aprovecharán de esa división interna nuestra. Pero el problema es la división. Y la parte del problema que nosotros podemos resolver es la superación de la división, no lo que haga Bielorrusia. Esta sería una metáfora, algo que puede servir un poco de ejemplo para otras muchas cosas que resultan amenazas para nuestros sistemas políticos. Daniel, no va a haber tiempo para una segunda ronda de preguntas porque tenemos previsto ya una mesa a las 12 y ahora hay un café, pero te agradecemos muchísimo todas las intervenciones de las compañeras y del compañero y la tuya en especial y las respuestas que nos vas brindando, porque además nos das el pie y el nexo para pensar en cosas que vamos a hacer a lo largo de la semana que tiene que ver con los cambios de las estructuras estatales. Sobre todo el jueves tenemos en el INAP una cita y tenemos una mesa para hablar de ello, que tiene que ver con esto, pensar más global y no desde lo individual, y no desde lo heroico, y no de lo personal, lo que nos lleva muchas veces esta tendencia de reclamar, ¿no? Reclamar heroicismo, sino desde lo estructural y desde lo institucional, pero a partir de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, que también es un tema que está flotando todo el tiempo, ¿no? Y innovando dentro de esas propias estructuras que tienen que diseñar esas respuestas, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por tus lúcidos comentarios e intervenciones. Estamos encantados y esperamos el próximo año, en la próxima edición, contar contigo también. Así que te despedimos desde aquí. No sé si ves a todos los compañeros, que somos 9, son 9 los compañeros que han venido y tienen ya las referencias y podrán seguir comentando y trabajando contigo en las redes, que Daniel es muy activo en las redes sociales, así que las preguntas que quedaron se las puedes mandar por ahí. Por supuesto, por supuesto. Y pues encantado, Cecilia, muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención y de verdad que me tenéis disponible entre tanto y ojalá pudiéramos tener una ocasión de encontrarnos personalmente. Claro que sí, ya la habrá. Que tengas muy buen día, Daniel. Gracias, gracias. Adiós.